la gran, la única, la nuestra diputada preferida, Erika Ñanco. Ahí está. Bienvenida, Erika, la voz de los que sobran. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos. Bien. No la estamos escuchando. A ver, de nuevo. Hola, Sí, hola. hola. Me dijeron que era cerca, se me va. 10-4, 10-4. 10-4. Oye, bueno, queríamos conversar contigo la semana pasada y estaba muy ocupada porque estaba en la gira que estaba haciendo el presidente por distintas zonas del Gualmapu. De donde Erika, tú eres diputada. Exactamente. Distrito 23. 23. Cautín Sur, básicamente, Araucanía Sur, como Temuco, Padre Las Casas, Nueva Imperial. Claro. Son 16 comunas. ¿Las nombro todas? No. No, pero es grande, sí. Oye, pero antes de entrar en detalle con lo que pasó y esta gira que hizo el presidente y que a varios les pareció bien, ¿no es cierto? Él ha salido hablando este último tiempo, ha aumentado incluso en su aprobación, quizás por eso mismo, por aparecer hablando efectivamente. Quería preguntarte por lo que pasó ayer en el Congreso. ¿Tú estabas ahí cuando el diputado dio estos dichos negacionistas? Sí, yo estaba ahí, de hecho, escuché toda la intervención, me parece nefasto, pero bueno, es parte también de lo que ellos representan, de lo que ellos son, de lo que ellos quieren expresar y de la violencia con la que siempre han funcionado en realidad, pues no es nada nuevo bajo el sol, diría yo, pero bueno, al final es como saber que ellos tienen fuero, por ende no les puede pasar nada, ¿qué más puede pasar? Y además hoy día en Chile los delitos de negacionismo no existen, entonces cualquiera puede negar la dictadura, cualquiera puede negar crímenes de lesa humanidad, porque no le va a pasar nada básicamente, y en eso también tenemos que trabajar. Hay un proyecto de ley, de hecho, en el Senado que está... Hay un proyecto se presentó por el Senado de la Torre. Perfecto. Sí, o sea, podría ser que avanzara. Explicamos que el fuero parlamentario, bueno explicarlo, es que en el hemiciclo y en comisiones tengo entendido, no sé si los diputados pueden hablar lo que se les pare la cola. Y es parte de sus funciones, sí. Pero hay que buscar otras soluciones, como cortarles el audio cuando están hablando de negacionismo, cosas así. Yo creo que es una cuestión que el reglamento, tenía que modificarse. No lo permite el reglamento. No se puede. Cada diputado puede, si es que se ajusta al reglamento, si es que está hablando sobre algún proyecto de ley, puede hablar lo que se le plazca y nada, no le pasa nada. Como debe ser, en realidad. Claro, lo único que le puede pasar, como la sanción más grande, es ir a ética, que lo mandan a la comisión de ética, pero no sé, Gonzalo de la Carrera lo mandaron a la comisión de ética por haber comprado... Como 3 veces lo han mandado. Claro. Ya, pero ¿cuánto es lo máximo que le pueden sacar? Porque vi un proyecto que querían que no sé si fue Vlado Mirosevic, que quería que el 100% de tu remuneración se te pueda quitar dependiendo del grado de tu... de gravedad. De gravedad de lo que tú hiciste. Ahora, eso, ahí les puede doler un poco más. ¿Ah? Sí, de hecho, claro, eso es algo que lo presentó ayer. Ayer lo dijo. Y está en eso, la verdad, desconozco cómo va el avance de eso, pero me parece bien, porque por lo menos así le frenaría por lo menos un poquito más. Sí. A pesar que si están financiados por empresas externas y por otros, la verdad les es que importa re poco la plata. Mucho. Las multas no son eficaces en ese pero sentido. Si tú muestras al país que un diputado hizo de tal gravedad que le quitaron el 100% de su remuneración mensual, marca algo. Claro. Yo creo que sí, que es... Son tan optimistas. Bueno. No creo que importe mucho, en realidad. Bueno. El fuero parlamentario es súper importante porque si la derecha ganara la testera y hubo un control, entonces cualquier diputado de izquierda no podría hablar porque lo cortarían el micrófono al tiro y viceversa. Entonces es muy importante, además, frenar lo que es como querellas por calumnia, injurias y todo ese tipo de cosas, porque tradicionalmente, históricamente, se ha ocupado a nivel mundial como una fuerza de grandes empresarios, sobre todo gente poderosa, de frenar la libertad de expresión. Entonces los parlamentarios tienen esa voz privilegiada para poder decir ciertas cosas que no pueden decir al común de los ciudadanos por el poder de los demás. El negacionismo yo creo que es otra cosa, que al final ninguna persona debe poder decir cosas como el Holocausto no pasó. Y eso va por otro carril. En eso el problema es por qué el proyecto de ley del senador Latorre no ha podido avanzar. Y en eso se saca. Cualquier persona que dice este tipo de cosas puede tener hasta penales criminales. De hecho, bueno, en Europa pasa. O sea, en Alemania se es condenable. Estamos en países de tercer mundo todavía, pero podemos seguir avanzando. Sí, igual yo tengo optimismo para... Me encanta la Erika Ñanco porque siempre es positiva. ¿Cómo es compartir en el Congreso con personas que claramente no comparten ese mínimo? Porque es una cuestión de respeto. ¿No? Mínimo hola, ¿cómo está? Claro. Como
más allá de que no estoy de acuerdo contigo, ya podemos conversar civilizadamente. Hay personas que literalmente no están dispuestos a hacer eso. No, hay gente que no se transan. Hay gente, yo sí, la verdad, puedo conversar con ellos, porque en verdad a mí me enseñaron que uno siempre tiene que ser cordial y gentil. Y esos son valores de la casa. Yo creo que es parte de lo que a uno le enseñan, más allá de cómo pensemos, de cómo, no, pucha, yo estoy en la bancada regional de la Araucanía, entonces igual son puros diputados de oposición, soy la única oficialista. Obviamente tengo que tener una actitud mucho más de transar, no sé, para avanzar, porque en realidad a mí lo que me importa es que, más allá de que pensemos o no distinto, lo ideal es que pudiésemos avanzar en cuestiones que realmente sean concretas para la gente y que eso se note. O sea, si la política realmente fuese no estar peleando todo el día y que tú pensás esto y esto y otro, y que realmente nos pusiéramos de acuerdo en cuestiones trascendentales y lleguemos a acuerdos, pucha, yo creo que todo el mundo quiere eso. Ayer estuve escuchando una entrevista que se le hizo al senador Buenchumilla, justamente donde hablaba sobre lo que pasó con Boric en Wallmapu, efectivamente. Muy interesante, y justamente hablaba de la política. Él decía, para que no haya guerras, porque pucha que se ha hablado sobre si hay terrorismo o no en la zona de la Araucanía, ¿verdad? Y él, bueno, dice, no sé si esa es la conversación que tenemos que tener, porque los conflictos sociales se solucionan de dos formas, decía él, o con armas o con política. De hecho. Entonces, a mí me pareció que las palabras del presidente de la República fueron bastante cautas. ¿Qué te parecieron a ti las palabras del presidente cuando dice, bueno, sí, hay hechos de connotación terrorista, pero no vamos a aplicar tampoco la ley antiterrorista porque no tiene mucho efecto? Claro. De hecho, bueno, partiendo por eso, la ley antiterrorista igual es una ley que primero se crea en dictadura, en segundo es una ley que no ha servido porque la única persona condenada por ley antiterrorista en Chile es Raúl Castro Antipán, quien se sabe públicamente que fue una persona que colaboraba con los carabineros para insertarse dentro de las comunidades mapuches y así sacar información y nada más. Y los otros casos que han sido condenados por otros casos que Aniceto Norín, por ejemplo, uno de los más de connotación más conocido, ¿no? Claro, fue abiertamente un montaje. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la ley antiterrorista? ¿Para seguir haciendo montajes? ¿Para seguir estigmatizando a los mapuches? No, pues eso no tiene ningún sentido. Ahora, yo diría, más allá de las palabras, a mí igual como que me dio cosa cuando tanto que hablaban del terrorismo, pero el presidente fue a dar otro tipo de señales también a la Araucanía y fue a decir otras iniciativas que está tomando el gobierno, que eso es lo principal. O sea, la Comisión por la Paz y el Entendimiento que se va a levantar en marzo del próximo año es un paso para poder seguir adelante en estos procesos de cambio, en estos procesos de paz para la Araucanía, que son mucho más allá del terrorismo. Eso. O sea, ¿cómo vamos a quedarnos solamente en esa palabra? Necesitamos saber cuáles son las medidas concretas. El presidente se juntó con las víctimas de violencia rural. O sea, si un presidente no estuviera realmente preocupado de querer abrirse a poder entregarle soluciones a todos quienes están con problemas y con dolores en la Araucanía, entonces se habría juntado solamente con lo suyo y eso no está bien. O sea, hay que ver cómo le damos igual a las otras personas. Se juntó con comunidades también. También. Porque lo vi en unas fotos que conversó con hartas comunidades. Con hartos loncos, se veía así. Se juntó con violencia rural, se juntó con comunidades mapuche, se juntó con empresarios, se juntó con el gobernador. Con todos los parlamentarios y con todos los alcaldes de la región. Ya. Mira, qué importante. Actividades a las cuales fui y también asistí. Ya. Pero ¿Te dejó O contenta? sea, estaban, perdona, parlamentarios de derecha y parlamentarios oficialistas, entonces. la única oficialista soy yo. Entonces, de 11. estabas solo tú y además todos los Y demás. todos los demás, sí. En la región, 11 parlamentarios, 10 son de derecha. 10 son de, o sea, Zafirio, que es DC, Claro. y Andrés Jonet, No, pero que es Zafirio- independiente Cuac. radical. Otro. Prefiero a Zafirio que a John. Obvio, Oye, Prefiero hablar de que soy la única oficialista. claro, dejémoslo ahí. Oye, no, yo solo quería terminar, para terminar el tema de la ley antiterrorista, me parece muy interesante también, que la última modificación que se le hizo, Daniel, fue durante el gobierno de Piñera, y le pusieron la palabra intencional dentro del texto a la ley. Entonces, lo que explicaba ayer Buenchumilla es que es súper difícil usar la ley porque es como absurdo, es como que tenéis que poner intención sobre una intención, porque ya un delito tiene intención. Tiene dolo. Claro. Claro, entonces es como
Sí, Es como, bueno. no, realmente es inutilizable la ley antiterrorista como quedó modificada durante el gobierno de Piñera. Entonces, solo quería dejar eso súper claro para que se entienda por qué también el gobierno ha dicho que no tiene sentido Sí. aplicar la ley antiterrorista, porque no tiene sentido, porque no tiene, al final toda la gente sale libre, porque no hay cómo hacer como doble dolo, es muy no, raro. es muy difícil cuando las leyes las quieren dejar. Pasa mucho con las leyes que las quieren dejar, que las quieren como muy perfectas, al final enredan y no se pueden aplicar. Eso pasa mucho. Exacto. Ahora, esta comisión, que me interesa mucho lo que estás diciendo, Erika, de marzo. Esta comisión supongo que toca temas políticos, De hecho, más que o enraizado con otros temas más sociales, pero el tema político de la conversa, de la discusión con otros, ¿cómo Eso, lo ves de tú? ¿Cómo ¿Qué- se va a avanzar al final? eso yo creo que es lo importante, Sí. porque esta comisión es una comisión que también se crea para la restitución territorial. Son hartas cosas, ¿no? Claro, y cómo empezamos a hacer procesos de diálogo, procesos de parlamentar entre dos naciones que han estado durante tanto tiempo en pugna. Eso, Entonces, fantástico. es súper bonito, yo diría, porque se están marcando hitos. Y lo otro que también manifestó el presidente es que, bueno, ya el año 2025 se cumple, ya se me olvidó la fecha, pero el Tratado de Tapigüe. Entonces el 25 de enero del 2025 ya se cumplen estos años. Igual es necesario que exista algo que demuestre que realmente el gobierno está preocupado, y más que preocupado, ocupado en querer hacer las cosas bien. Y querer hacer las cosas bien significa también escuchar a todas y a todos. ¿Saben qué? Son 200 años. 200 años ya, gracias. En Lonquimay pasó algo muy bonito, la verdad. Las comunidades mapuche le dijeron al presidente, en 15 años no había venido un presidente a Lonquimay. Y nunca un presidente se había sentado a conversar con las comunidades. Porque siempre habían venido los presidentes a inaugurar cierta infraestructura. Claro. Un Una hospital, cosa por ejemplo, puntual, claro, y van y se sacan la foto y se van. Al tiro. No se sientan a escuchar cuáles son las demandas de las personas. Entonces la gente estaba muy agradecida porque el presidente de verdad tuvo la voluntad política, la voluntad de sentarse a escuchar. Claramente igual manifestaron otro tipo de requerimientos que son propios de ellos, pero lo más importante y con lo que yo destaco es precisamente eso. Yo no había visto tampoco, cuando iba Piñera a la Araucanía, no había visto que se junte con todos los alcaldes, o quizás sí, pero nunca lo vi. Siempre se No, juntaron con los mismos de siempre, empresarios, claro, había gente también, Víctimas, y claro, y lapra, y dándole todo eso. con todo. Entonces, chuta, no, pues, la voluntad política del presidente hoy día es realmente querer hacer un gobierno para todas y para todos. Y eso es lo que necesitamos seguir destacando y rescatando y avanzar en ese camino. ¿Qué más vamos a esperar si no es con voluntades políticas de poder escuchar a todos y de poder generar las condiciones de que realmente estamos para poder avanzar y no para retroceder? Entonces, Son múltiples los caminos, porque Sí. también son múltiples las aristas que ha terminado teniendo este conflicto tan largo, ¿no? Entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. Está el tema económico, por un lado, ¿no? O sea, la desarrollo. región más pobre Desarrollo, de Chile. exacto. Claro. Agua, tema o del sea, es agua. una cuestión increíble, una zona que debería ser rica en agua, o De hecho, prácticamente no tiene, ¿no? Una de las comunas más pobres de la Araucanía, que es Galvarino, bueno, lo mencionó el mismo alcalde de Galvarino, llamaba la atención porque solo el 10% de la población rural tiene acceso a agua potable rural. Eso, que me hablen de desigualdades, o sea, por favor, 10%. el 10% No de la es población nada. rural de Galvarino, solo el 10% tiene acceso al agua, el resto agua a través de pozos, pero eso tampoco es sano. Y más aún, el déficit hídrico, sabiendo que debiésemos tener una región, como bien tú decías, Ale, una región muy rica en agua, no la tenemos porque estamos plagados de forestales. O sea, y Impresionante. eso, ¿dónde está la restitución territorial? ¿Dónde está la restitución que las mismas forestales tienen que hacer al territorio cuando sus imposiciones vienen a imponer a las Condes, a Vitacura, a la Claro. dehesa? ¿Y de qué nos Apagar sirve eso a Esto su- nosotros? Apagar decía su- que 47 de los SFAM no tienen agua potable. De hecho, CESFAM, escuelas, imagínense, o sea, niños que no tienen agua, eso No, es doloroso. es terrible. Es doloroso, es terrible y también es violencia.
Totalmente. Y esa es la violencia que está oculta tras el terrorismo. Porque todos se quedan en la palabra terrorismo, 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 pero nadie está viendo lo que está pasando detrás, que son otras cosas que son muy violentas, pero que no les importan a nadie porque la derecha lo único que quiere es sacar provecho político de las situaciones específicas que suceden en la Araucanía. Y los medios de comunicación entran en ese mismo... Te voy a hacer una pregunta un poco difícil. En esa misma dinámica. Erika, o tú quieres preguntar. No. ¿Por qué en la Araucanía, con ese nivel de pobreza, con ese nivel de desigualdad, con ese nivel de precariedad, vota por la derecha? Complejo. Buena pregunta. Yo creo que... primero- Yo sé que es una pregunta difícil, pero Sí, es quiero muy difícil. entenderlo y tú vives ahí, tú eres de allá. Tú naciste en Nueva Imperial. Yo nací en Temuco, en el hospital de Ah, ya, Temuco, con pero Temuco. me crié en el Claro. campo cerca de la comuna en la comuna de Saavedra, en el campo, pero Sí. mi familia es de Nueva Imperial. Sí. Mi familia por parte de papá. Cuando uno habla uno dice su tugún, los mapuches, el tugún es de dónde viene tu familia. Ya. Entonces mi familia de parte de papá, los ñancos, son de Gualacura, de Nueva Imperial. Y yo siempre estuve también en el campo con mi familia, mis abuelos. ¿Cuándo le vamos a cambiar el nombre a Puerto Saavedra, man? Sí. No debería llamarse así. el ¿no? alcalde estaba, de hecho, Sí, sí. en un proyecto Sí. de cambiar el nombre, Sí, claro. sí. Así es que, Ojalá bueno, pronto Sí, se cambiara. bueno. yo creo que igual tiene que ver un poco, volviendo a la pregunta, Daniel, Sí. tiene que ver con el asistencialismo primero que todo, que existe muy latente como comunas muy empobrecidas, entonces la única forma de, para algunos, solventar los problemas más básicos es asistencialismo. Sí. Pero por otro lado también lo vería como con esta cultura del patronazgo inserta en la región, que se cimenta, o sea, es una región muy desigual, grandes latifundios, grandes extensiones forestales, mientras las comunidades están reducidas por otros lados. La verdad es que yo diría que hay una necesidad de poder sacar adelante la Araucanía y la derecha se ha aprovechado políticamente de ese sacar adelante a través de cosas que no son de cambio de sistema, sino más bien atacar como cosas directas, concretas, no sé, entregarle recursos a las personas, pero eso tampoco solventa las necesidades que hay detrás. Hay muchos comentarios, por ejemplo, Luna Mancilla dice: tremenda diputada Erika Ñanco, y pronunciarse contra la violencia de género en la Araucanía, poniendo el foco en todas las violencias, no solo la servil a la derecha, justamente lo que estamos conversando. Juana Humada dice: me encanta la diputada Ñanco. Weichafe 1492, me encanta Erika Ñanco, seca y directa. Rogelio Ángel Melín Tapia dice: Nehuen para la diputada. Jimena Fernández: la Araucanía con alcalde, gobernador y parlamentarios de derecha y es la más pobre. Mireia Ancieta dice: ese tema es complejo, forestales, dice. Mademoiselle Connie en Instagram dice: sobre el negacionismo en el Congreso, en Francia le cortan el micrófono y lo sancionan con días sin viático o indemnización. Y te hace una pregunta Chris Bloom, dice: Erika, ¿qué piensas de la presencia militar en el sector de Ercilla? No solo en Ercilla, en Sí, todo. en todo el Gualmapu, diría Sí. yo. No, pucha, yo he sido justamente una de las personas que me he opuesto a aprobar los estados de excepción porque entiendo que el estado de excepción no es la forma para poder abordar la situación política existente en la región. Pero también hay que dar cuenta que en la Araucanía no solamente está el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, sino también pasan otras cosas detrás que no sabemos quiénes son los que están moviendo esos hilos. Y hay cuestiones muy, muy terribles, muy violentas, o sea, asesinar personas. Esas cosas, la verdad, no están bien, en ningún caso. Quemar una iglesia Exacto, o una escuela. las escuelas no sirven a los niños, no puede ser, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Pero, claro, con respecto a la presencia de los militares, la verdad es que ellos tampoco quieren estar allá. O sea, si nosotros no hacemos, y aunque suene ilógico, igual me han cuestionado, así como, puede hablar, obvio, tengo que hablar con los militares, tengo que hablar con todo el mundo. Además que estoy en la Comisión de Defensa, ¿cómo se llama? Ahora en este tiempo reemplazando a mi compañero Coquebrito que está con licencia. Así es que igual nos corresponde, nuestra labor parlamentaria es tener que estar en todos los espacios que sean posibles. Lógico. Nosotros pasamos precisamente por Victoria y había estaba un checkpoint de militares, bajamos a conversar con ellos para saber cómo estaban, porque es obvio, así, no sé, yo creo cuestiones Sí. mínimas de... Por supuesto, para poder, o sea, si Obvio, está haciendo una pues. gira para saber cómo estaban Exacto. todos los Y estamentos, sabes todas que las ellos personas que igual están involucradas. disconformes, o sea, no disconformes con estar allá, ellos hacen su labor, es su trabajo, ellos las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero sí tienen que responder a lo que dice el gobierno. Y decían, no, nosotros estamos ya
vamos a llevar 30 días, en 45 días ya nos vamos. No sé cuánto es el tiempo en que tienen que estar en un lado o en el otro, pero ellos igual están lejos de su familia y ese tipo de cosas no se ven para afuera también. Entonces yo digo, pucha, si queremos acabar con este problema que existe en la región, más allá de ir al foco de la militarización y todo, hay que ver el problema en gran espectro. No es solamente la militarización, es todo lo que está ocurriendo en la Araucanía. ¿Cómo lo atacamos? Hoy día las Fuerzas Armadas no están tampoco solventando la solución política, eso se está llevando a través de otros canales. El Plan Buen Vivir, por ejemplo, ya se va a levantar la Comisión por la Verdad y el Buen Entendimiento, por la Paz y el Entendimiento, entre otras medidas, también desarrollo que va a llegar a la región, etcétera. Pero hoy día las Fuerzas Armadas igual están haciendo una labor de apoyo a carabineros que tampoco están dando abasto con toda la situación existente en la Araucanía porque tampoco hay recursos. O sea, a nosotros nos han llegado casos de mujeres que están viviendo violencia de género en la comuna de Cholchol y los carabineros no pueden llegar porque no tienen carro. Sí. Y ese tipo de situaciones son totalmente desiguales. ¿Quién llega a atacar esa situación? ¿Quién ayuda a la labor de las fuerzas de orden público? Yo entiendo completamente. Sí, y de hecho, completamente. Para mí la labor de las Fuerzas Armadas tampoco tiene que ver con atacar el problema de la seguridad y del orden público. Eso le corresponde a Carabineros. Pero de todas formas, Carabineros no está dando abasto. Entonces, ¿cómo solucionamos la situación? Es un tema muy complejo, yo diría, que va mucho más allá de ir solamente al foco. Y yo insisto, voy a seguir votando en contra del estado de excepción, no es mi medida, no la concibo tampoco como una solución al conflicto político, pero sin embargo, también hay que ver qué es lo que está pasando detrás. No necesitamos más muertos en la Araucanía, de ningún lado. Exactamente. Justamente lo que dice de la necesidad de hablar con todos, ¿cierto? De la importancia de un diálogo político. Yo creo que es fundamental. Sin duda eso va más allá de la militarización. La militarización es un aspecto, pero yo estoy completamente de acuerdo que hay que ver eso como multifactorial. Pero justamente por eso me puse a leer a Carlos Peña, ¿ya? Que curiosamente Carlos Peña en esto es muy divertido, que no es tan extremista como a veces, o tan conservador como parece en otros momentos. Y yo volví a un texto que escribió en 2018, ¿cierto? El fin del buenismo, cuando critica la política de Sebastián Piñera y el plan de Araucanía de Alfredo Moreno, ¿no? Y en eso hay una frase que me gustó harto que dice: la demanda del pueblo mapuche no se satisfacerá ni con programas de colaboración empresarial, ni con coaching ontológico, ni con la astucia del management, ni con el ejemplo del hogar de Cristo, ni reiterando la experiencia del Teletón. No, señor. ¿Ya? El pueblo mapuche es pobre, pero no es esa es su identidad. Su identidad es la de un pueblo que se siente despojado y excluido. No de la modernidad, sino por la modernidad o por una versión de la modernidad y por el Estado. ¿Ya? Entonces, ahí está hablando netamente del problema político, ¿no? ¿Cierto? El problema de un pueblo que tiene o una parte del pueblo que tiene una cosmovisión distinta y que no ha sido reconocido políticamente. Y cuando dice, bueno, Alfredo Moreno no tenía un plan político para enfrentar eso, y curiosamente cuando se habla de la propuesta del presidente Boric, él es mucho más positivo, que existe la posibilidad de diálogo político. Pero yo me pregunto ahí, ¿cuál es la posibilidad real de conversar con los distintos grupos de manera transversal si algunos grupos dicen que no, mientras que se mantiene la militarización? La militarización es un aspecto, pero un aspecto que afecta el debate político. Exactamente. El diálogo político. Y es complejo, de hecho, abordarlo desde esa perspectiva, porque igual están en su lógica. O sea, claro, ¿cómo vamos a dialogar si están las armas de por medio? Eso igual es un punto que varios también lo han dejado claro. Pero nada, yo creo que acá esto es un tema que va de largo aliento, no es una cuestión que se vaya a solucionar primero en 8 meses, no lo han hecho los gobiernos anteriores, es difícil que lo hagamos ahora en este gobierno. Exacto. Inclusive, pero al menos se están sentando bases para poder iniciar estos procesos de diálogo que van a ir encaminados precisamente a buscar la paz y el entendimiento, si por eso es... Lo que pasa es que no vas a poder dejar contento a todos, eso es una cuestión que es un hecho. No. Porque, claro, alguien te puede decir, es que no, yo no puedo negociar con el arma sobre la mesa, pero por el otro lado también hay armas sobre la mesa.
menos organización, lo que tú quieras, pero también tienen armas sobre la mesa. Entonces, bueno, si todos pusieran bajar las armas, yo creo que se desmilitarizaría. Yo no estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo contigo, yo no me gusta la militarización. He estado en Ercilla y veo como los tanques, tipo armados enteros. Es chocante. Sí. O sea, es chocante ver un militar con así unas cosas por todo, unas pistolas, unos rifles, no sé qué, con unos tanques. Es chocante. Pero entiendo que lo que hay que iniciar más pronto es un diálogo verdadero, legítimo, como hizo el presidente cuando fue a los distintos sectores. Conversar, ver que se puede ir matando los piojos de a uno, perdonen la cosa, pero de a poquitito. Si pasa un hecho terrible, no nos frenemos ahí, sigamos igual, porque claro, con el caso Catrillanca se terminó el diálogo allá, es lo peor que podríamos haber hecho, deberíamos haberlo condenado y haber seguido. De hecho, eso debería haber sido, y bueno, recordar igual que ayer fueron ya 4 años del asesinato de Camilo los 4 años de Catrillanca. Sí. Hubo manifestaciones allá, mandaron fotos y videos a alguna gente que conozco allá, que con un letrero enorme, son 4 años ya. 4 años de un muerto más, y bueno, hasta ahora también han habido otros más. Sí. Entonces, es al final un tema que va, yo diría, a verse con el tiempo, que vamos a ver si es que ojalá en 10 o 15 años, si es que hablando de manera positiva quizás, o quizás menos, ojalá, pero lo importante, y aquí quiero destacar igual otra de las iniciativas que habló el presidente, el Plan Buen Vivir va a pasar de ser un plan como el Plan Impulsa, como el Plan Orígenes, como cualquiera de los otros planes que se han hecho antes, y va a ser parte de un proyecto de ley, va a pasar a SECPRES, por eso se está haciendo cargo SECPRES en este momento, y va a ser una política de Estado. Esa política de Estado nos va a permitir que el Plan Buen Vivir trascienda el gobierno de turno. Claro. Y eso es algo que es importantísimo, porque claro, todos los planes pasan según el presidente de turno y luego ya se acaba. Entonces el presidente que vuelve, si quiere lo toma y si no, no lo toma. Y empieza a modificar un montón de cuestiones que son, a la larga, van entorpeciendo el camino para poder seguir los procesos de diálogo, porque claramente no todos los presidentes han querido dialogar. Sí. O no de la misma forma. Pero casi todos los presidentes sí han aumentado, algunos más, algunos menos, los recursos para la zona. Y incluso la restitución de tierras es algo constante, eso no es algo nuevo. No, desde 1990 y tantos... Está en el 94 que se creó de la comisión de Elwin, justamente para enfrentar el problema. La CONADIS nació a partir de eso. Uno va entregando tierras, pero entregar tierras en abstracto no ayuda con el diálogo político. No necesariamente, claro, porque además que hay comunidades que igual demandan su restitución territorial, pero luego toman sus tierras y ya listo. Pero siguen habiendo otras comunidades porque la demanda es demasiado alta. Entonces no es como que vamos a dejar a todos conformes con la cantidad de tierras que se están entregando, sobre todo cuando hay gobiernos como el gobierno anterior que entregó nada de tierra. Y más encima el último año, para este año, dejó un presupuesto miserable por cosa de que el gobierno no pudiera entregar básicamente nada de tierras. Y por un lado está el tema de las tierras y por otro lado el de las forestales, que tienen un montón de beneficios estatales, ¿no? También. Yo sería incluso más radical que eso, que incluso entregando grandes cantidades de tierra, si no existiera tanta presencia forestal, el problema seguiría existiendo, porque el problema, siendo político, es que hay comunidades aisladas y no hay un diálogo político mapuche, precisamente porque ha habido opresión desde el Estado de Chile que ha destruido órganos de representación del pueblo. Entonces, si uno tiene una heterogeneidad tan alta, o sea, grupos muy diferenciados, es muy difícil que todos esos se pongan de acuerdo para decir, ya, estamos satisfechos con eso. Entonces, lo que yo sigo sin entender es cómo se puede enfrentar este problema sin antes empezar a dar espacio precisamente para esa conversación dentro del mismo pueblo mapuche. Y eso no veo espacio con lo que está haciendo el gobierno. Sí, yo creo que, bueno, faltan muchas cosas todavía por mejorar,
Pero insisto, igual tengo una actitud más positiva. ¿Y por qué razón? Porque si no la tuviera, entonces me voy para la casa y no hago nada. Pues sí, eso sería súper fácil. Y criticar desde afuera es súper fácil también. O sea, yo creo que la postura siempre más difícil es poder hacerse cargo de la situación y decir, ya, este es nuestro camino, le vamos a dar por aquí, por acá. Pucha, quizás nos vamos a caer en el camino muchas veces, pero vamos, nos levantamos y seguimos adelante, porque lo importante es sacar adelante la temática principal. Entonces, yo creo que, claro, quizás hoy día los grupos están más divididos, quizás ahora y de hecho nosotros como mapuche nos caracterizamos justamente por ser muy diversos, de distintas ideologías, pensamientos y qué sé yo. Como cualquier nación. Exactamente. Pueblo, claro. Pero también yo creo que ahora a medida que se vayan dando cosas concretas y vayan habiendo resultados concretos, va a haber más interés en poder participar de estos procesos y también van a haber grupos que no van a querer participar, porque así lo han demostrado históricamente. Lo han declarado, sí. Lo han declarado, entonces ya, pero ¿cómo vamos a ir encaminando este proceso para que aún así, si los grupos que no quieren conversar, que no quieren dialogar, cómo también vamos a dar no sé, un atisbo de luz de esperanza para que quizás no nos vamos a sentar todos a la mesa a dialogar? Claro. Quizás no se va a sentar la CAM con las forestales o quizás sí, no lo sé. Porque eso es incierto, igual, claro. Eso es algo que pasará en el futuro. ¿Pero tú consideras necesario que en algún momento la CAM sí se siente a conversar? ¿Te gustaría que eso sucediera? Me gustaría que sucediera, pero no sé si ellos quisieran. Y no sé si, bueno, las voluntades políticas de todos lados tienen que estar, por ambos lados, pero bueno, ellos tienen su organización autónoma, saben cómo se organizan, saben cuáles son sus planteamientos, y en base a eso también yo no soy quien para cuestionarlos. Claro. Muy bien. En Instagram, Eliselo T. Manríquez dice, amo la cosmovisión mapuche. Las forestales han robado tierras por siglos y el chileno cree que ahora les están, comillas, regalando tierra a los mapuches. Solo les están devolviendo lo robado. En Facebook, María Angélica Lewe Tralma dice, justamente Hassan, no habrá diálogo con militarización. Se ha ofrecido diálogo por nuestro huichafe, pero los gobiernos no les ha interesado porque deben comenzar la restitución del territorio. Bueno, varios comentarios, pero mucho Nehuen y buena onda para ti en general, Erika, y por la labor que estás llevando a cabo. No es fácil ser representante de un pueblo, ¿verdad?, que es tan diverso, como bien tú estás diciendo, en el Congreso, efectivamente, y tratando de que las cosas avancen y que se noten esos avances, porque también, yo lo decía ayer, con relación a lo del diputado, ¿no es cierto?, que negacionista, digamos, que además mintió descaradamente, no solo fue negacionista con el tema de los derechos humanos en muchas etapas de nuestra historia, sino también mintió descaradamente diciendo que el gobierno no estaba subiendo los presupuestos en seguridad cuando eso es completamente falso. Súper falso. O sea, muy falso. Más falso que el viejito Pascuero. ¡Ah, no existe! La verdad Espero que sí. no haya ningún Perdónenme. niño No hay que atacar a las cosmovisiones de otras personas, por favor, diputado. ¿Santa Claus? ¿Cómo le llaman ustedes? Santa Claus. ¿No es San Jorge? No, eso es otro. Ah, Sí, de hecho... San Nicolás. San Nicolás. a mí me da me da entre risa y pena cuando dicen este tipo de cuestiones, porque la verdad es que ellos, que mientras más preocupados debiesen estar de la seguridad, más aún deberían haber estado con su gobierno cuando fueron gobierno el año pasado. Sí. Perdón, hace 4 años. El año pasado y hace 4 años. Pero a pesar de eso, por ejemplo, no hay vehículos policiales. No. Y en la zona, claro. claro. No hay, entonces como chuta, Claro, no puede ser en la localidad de Puerto Domínguez, que justamente fue donde yo me crié, estudié en la escuela Padre Juan Bevering. No hay carros policiales tampoco. Y la gente, bueno, hay una presidenta de una comunidad que es la Patti. Si me está mirando, le mando saludos. Que me mandó una carta precisamente para solicitar carros de policía para la localidad de Puerto Domínguez porque no hay nada. No hay nada. Puerto Domingo es la que tiene una le estaban mandando saludos enorme. ¿A mi papá? Sí. Gracias. Sí, Espérame, déjame leerlo bien. Una costanera enorme es Puerto Domínguez, ¿no? ¿Cómo? ¿Puerto Domínguez es la que tiene una costanera enorme o eso es Puerto Saavedra? Puerto Saavedra. La que tiene la Sí, costanera sí. enorme. Sí. Ah, ese es Puerto Saavedra. Ya. Pero en Puerto Domínguez ahora igual hay una costanera bien bonita que está al lado del lago En Puerto Pudi. Domínguez está el restaurante ese que es un castillo. Oh, Arriba. creo que Sí.
Sí. No me acuerdo. Sí, yo sí. Claro que sí, tienes razón, Almorcé ahí. sí. Ahí mi hijo aprendió a comer huevo. Gracias a Dios, que no comía. Mira, rico. en Facebook David Vargas dice, saludo a su padre Luchito Ñanco, gran profesor rural. Ay, Y gracias. Mireia Ancieta dice, hay un greenwashing de las forestales para limpiar su imagen ambiental respecto a lo social mal. Eran algunas cosas que me faltaba leerte, Erika, pero te queremos dar muchas las gracias, Ay, por, gracias estar a ustedes, por estar chiquillos. aquí, por venir, por contar, porque queríamos mucho también salir del tema. Es que como que a veces nos cuesta a nosotros incluso, que somos como la contrahegemonía, salir del tema que tiene que ver con el terrorismo, con la delincuencia, con la seguridad. Cuesta salir de eso, porque son los temas que se ponen en la agenda y a veces cuesta un poco salir, pero nos importaba mucho entregar información sobre qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por supuesto dar tiempo a que un conflicto de tan larga data, por supuesto, pueda solucionarse, pero por lo menos se nota una voluntad política. Me encantó lo que contaste de Lonquimay, que es primera vez que sienten que un presidente va y los escucha, les escucha. Lo mismo me pasó a mí la semana pasada con el encuentro de concejales y concejalas. Mandó un video al presidente porque nosotros sabíamos que estaba en Gualmapu, pero también estuvo la ministra del Interior, hicieron el esfuerzo de llegar, el subsecretario de Seguridad también. Entonces, por lo menos trata de estar el gobierno en lugares donde no había habido voluntad política nunca. Exacto. Y eso se agradece. Yo lo quiero destacar porque en verdad yo sé que nos van a faltar muchas cosas. Yo sé que en este periodo de tiempo es súper acotado el proceso que estamos viviendo, es un proceso muy difícil, sobre todo con la constitución que tenemos, pero aún así estamos haciendo todos los esfuerzos para salir adelante de los temas más importantes. Hoy día ya se levantó, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones. Sí. Nada, pues son cuestiones que son importantes para la gente. La reforma de pensiones justamente viene a equiparar un poco la cancha también con el tema de las pensiones a las mujeres nuevamente. Sí, ese es el Exacto. foco que hay que ir entregando a la ciudadanía. Los derechos sociales no los tenemos que soltar jamás. Estoy de acuerdo. Sobre eso ya no podemos estar más de acuerdo. ¿Van a subir las pensiones? Van a subir las pensiones. Y eso es lo más importante que tenemos que dejar en claro, finalmente, ¿no? Erika, muchas gracias de verdad. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer. Nos están presionando por aquí, ¿eh? No es que nosotros queramos que te vayas. Tiene que seguir sus actividades, tiene reunión, dice, nos están poniendo ahí todo el rato. Y de hecho tengo que volver a Valparaíso porque empezamos a las 2 de la tarde hoy día. Y mira. terminamos no sé a qué hora, infinito. Sí, ¿eh? Claro. El reality Infinito. del Congreso. Es que cuando ¿o no? tienen la ley de Sí, presupuesto, sí. Sí, no, sí, y en estas fechas es mucho el trabajo para Los diputados. para diputados, diputadas, para todos los políticos que somos como Que son de responsables. cuerpos Sí. colegiados. Sí. Exactamente, porque estamos Justamente. aprobando muchísimas cosas. Ayer nosotros aprobamos el PADEM, hoy día tenemos que aprobar el PLADECO, después Todo. y el Muchas presupuesto y gracias. todas esas cosas. Un abrazo para ti. Gracias, Muchas gracias, chiquillos, Erika. chiquillos. Muchas gracias a ustedes. Encantada de estar acá. Muchas gracias. Ya nos sí, veremos por eso nuevamente. queríamos además tenerte aquí en nuestro